en el marco de esta gran noticia. El título nos llamaba la atención, decía una prestigiosa red de colegios que envía 10 chicos argentinos por año al exterior. ¿Y cómo es este minucioso proceso de selección? Porque es muy muy difícil, de verdad, entrar. Solo el 2% de los que se presentan llegan al final. Y entre otras notas de color es que esto cobra notoriedad porque va a estudiar allí, en ese colegio, la hija de la reina Máxima. Dicho todo esto, vamos a hablar nosotros con Laura Carone, que es parte del grupo de coordinación justamente de la UWC Argentina, miembro del board, justamente también graduada del colegio Waterford Kamlaba del sur de África, ¿no? Impresionante. Ahora vamos a contar un poco la historia de ella también y de qué se trata esta propuesta. Espero que me escuches bien. Laura, bienvenida a Otra Galaxia. Acá Emilio y Juan te saludamos. ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes. Impecable, te escucho bárbaro. Yo escucho bien, no sé si me oyen bien. Nosotros también. Bueno, gracias por sumarte esta tarde, un placer tenerte, Muchas gracias, un placer estar acá. Bueno, creo que muchos imaginamos lo mismo y algunos que te han preguntado esto, tal vez vayan como por el mismo lugar. Automáticamente cuando vemos las fotografías también del lugar, que es increíble, pensamos en Howard, pensamos en colegios de ese tipo de fotografía medio Harry Potteresco, y más todavía se hace como lo místico, toma preso toda esta idea. ¿Es tan así? Contame un poco, ¿de qué se trata esto esta selección argentina de chicos que viaja y va al exterior a estudiar este colegio? Bueno, te cuento, en realidad es una red de colegios. Bien. Toda la organización que se llama UWC, por las siglas en inglés de lo que sería en castellano Colegios del Mundo Unido. Es una red de 18 colegios en distintos países. Por eso yo en su momento me gradué del que está en un país chiquitito que se llama Eswatini, en el sur de África, y uno de los 18 está en Gales, y es este colegio que ahora tomó un poco más de notoriedad, como mencionabas, que se llama Atlantic College, y que es el colegio con el que se fundó este movimiento educativo. Este colegio en particular sí, digamos, está enmarcado en un castillo en el país de Gales, dentro de Gran Bretaña, y no educamos magos, digamos, magas, sí. pero tiene su magia, absolutamente, como tiene su magia cualquiera de los otros colegios, principalmente por cómo es el día a día, ¿no? Donde uno convive con estudiantes, o sea, estudiás y convivís y compartís el minuto a minuto con chiques de todo el mundo. Sí, impresionante. Estoy viendo nacionalidades distintas. Continentes distribuidos justamente en los 4 continentes: Gales, Estados Unidos, China, India, Japón, Alemania. Bueno, vos sabés que mi visita, la que pude hacer hace no mucho tiempo a Inglaterra, producto de un casamiento, me encontraba también con eso. Hay como un cuidado y una cuestión como histórica muy propia del lugar. Entonces cuando yo veía justamente esta entrada del UWC, el Atlantic en Gales, me llamaba la atención y me iba a eso para hacerlo cercano a los que están del otro lado. Imagínense, una cosa así es impresionante. La propuesta y esto de que sea tan fina la selección, va por dónde, digamos, ¿qué tipo de prueba tienen que pasar los futuros alumnos de estos colegios? Bien, esta es una pregunta buenísima también, porque el hecho de que los colegios se pueblen, por decirlo de una manera, de estudiantes de todo el mundo, hace que también haya que responder a la pregunta ¿quiénes, no? Claro. Y lamentablemente digamos, los lugares son pocos, porque son 18 colegios y nos encantaría que hubiera más y que hubiera mayor capacidad, pero de alguna manera hay que tomar esa decisión. Y otra de las características que tiene el movimiento es que justamente la selección se hace a nivel local en cada uno de los países donde tenemos presencia, que en este momento son más de 155 países. Siempre, digamos, todos los años vamos sumando, así que no te sabría decir exactamente, pero estamos ahí llegando a los 160 países, donde tenemos comités nacionales que son sostenidos por voluntarios. Muchos de nosotros somos graduados del movimiento, y hacemos una selección a nivel local, en general en el idioma local, conociendo culturalmente cómo es la juventud, digamos, en el país en el que estamos. Pero no hay un perfil específico, o sea, no hay
un tipo de estudiante UWC, sino que justamente la fuerza, la fortaleza que tiene esta experiencia está en la diversidad. Entonces buscamos, incluso cuando digamos, no hablamos de estudiante argentino que va a los colegios del mundo unido, que va a UWC, sino que tratamos justamente de poder mostrar también la inmensa diversidad y la riqueza que tiene la Argentina a nivel cultural, a nivel social, claro, a nivel ideológico, etcétera. Total. Entonces, lo que buscamos, digamos, el proceso es un proceso largo que tiene varias instancias. En general empiezan en octubre. La inscripción empieza mayo, junio del año previo al que empieza el curso. La mayoría de los cursos empiezan en septiembre porque siguen el calendario del norte, digamos, la mayoría de los colegios están en el norte. Y la inscripción dura varios meses, pero se empieza propiamente dicho en general entre agosto o septiembre con las primeras instancias y se van pasando por distintas instancias eliminatorias. Y esto es principalmente porque se postulan tantas chiques que de alguna manera hay que ir haciendo como un corte hasta llegar al grupo que va a poder asistir en ese momento, en cada año, ¿no? Claro, claro. Y lo que buscamos, como decía, es esta diversidad, pero principalmente también poder atravesar la experiencia, pues es una experiencia muy intensa. Son 2 años de vivir en el colegio, en el campus del colegio, o a veces en residencias, pero que son parte del colegio. Y eso, compartir habitación con chiques de distintas partes del mundo, que uno obviamente es fantástico, o sea, tiene esa magia, pero también tiene su dificultad. Entonces, buscamos personas que tengan esa resiliencia, que tengan esa autonomía. Allí hay que ir a hacerse, si bien las comidas también se hacen en... Y ahí sí se parece un montón a Hogwarts quizás, ¿no? Cuando ves lo que es el comedor del colegio en Atlantic College, es terrible, muy parecido. ¿no? Claro, eso claro. Es muy parecido. Claro, bueno, vos tuviste... De vuelta, ¿no? Sin que vuelen los platos y esas cosas, pero es muy parecido. Pero más allá de eso, después hay mucha autonomía, o sea, tenés que, digamos, tenés que ocuparte de gestionarte el tiempo de estudio, tenés que gestionarte tus gastos, tenés que gestionar un montón de cosas. Claro. Y eso entendemos que a los 16, 17 años no esperamos que esté todo resuelto, pero que esté ese potencial para poder desarrollarlo. Bueno, iba a decirte, es una experiencia muy difícil. Dentro de las pautas o este filtro, por así decirlo, o esta selección, para ser más preciso, tendrá que ver también con una capacidad personal de esa autosuficiencia, o saber que es una experiencia que los va a tener como con esa autosuficiencia que vos planteás. ¿Vos tuviste la experiencia en el sur de África también en el marco de estos colegios? Sí. Yo me presenté a los 16 años, y esto lo aclaro porque tenés como varias instancias para presentarte, no es que es solo a los 16 o solo estando en tercer año de lo que es la secundaria en Capital Federal. Pero en mi caso me presenté cuando estaba en tercer año y quedé seleccionada para ir a este colegio en el sur de África, en un país que es la última monarquía absoluta en el continente africano, se llama Eswatini. Wow. Y creo que el año pasado se escuchó algo, porque creo que el rey había justo visitado la Argentina el año pasado o hace 2 años. Y, digamos, ¿qué te puedo decir? Esto fue hace bastante ya, yo me gradué en el 2003, y fue un cambio, digamos, rotundo de lo que era mi día a día, mi cotidianidad en la ciudad, a pasar a vivir en un colegio es un colegio que fue fundado en el 63 como un colegio anti-apartheid, entonces tiene una historia muy fuerte de lo que tiene que ver también con los principios de lo que es UWC, porque lo que está detrás de todo esto y de toda esta magia, digamos, y toda esta experiencia intercultural única, es ese deseo de hacer de la educación una herramienta para la paz. Entonces está este pensamiento, esta creencia real, ¿no? De que conviviendo digamos, conviviendo se promueve el entendimiento entre las culturas, entre personas a veces que son de culturas que estuvieron opuestas por años, y que se puede atravesar esos obstáculos, digamos, culturales o ideológicos o religiosos y demás, y se puede realmente promover la paz. Entonces, sí, claro. Cada uno de los colegios... Sí, perdón. No, te decía eso, que es un mensaje que está clarísimo, evidentemente, y hay una búsqueda por parte de los establecimientos que forman parte de esto. Sí pensaba en esto de cómo llegás vos o cómo generalmente llegan los chicos y las chicas a
a presentarse o a tener el deseo de formar parte de esta experiencia? Por lo general nace de ustedes. A vos, en tu caso personal, ¿tuviste esta inquietud? ¿Te acercaron la información? ¿Tus viejos te dijeron algo? ¿Cómo fue? En mi caso, yo venía así buscando, yo quería estudiar antropología en ese momento, después pasé por distintas ideas y ahora terminé haciendo trabajo social, soy trabajadora social, pero en el momento quería hacer antropología y estaba mucho con esto de la multiculturalidad y de conocer otras culturas, y fue medio de casualidad que me enteré que una directora del colegio al que yo asistía, ella había sido graduada de Atlantic College, y me enteré que estaba abierta justo la convocatoria y que cerraba el día siguiente. Así que en esa época todo había que presentarlo impreso, había que presentar todo con un sobre, con estampillas para que te pudieran devolver la respuesta por vía postal. Hoy se hace todo online y se puede presentar uno desde cualquier parte del país. Ujú. Pero sí, digamos, fue un poco como una mezcla de interés, pero también casualidad y suerte que pude presentarme un día antes de que cerraran las inscripciones. Pero ¿cómo nos hacemos hoy? La idea para nosotros, nuestro interés realmente es llegar a jóvenes de todo el país. Claro. Y otra de las características del movimiento, como dice la nota y como para nosotros es muy importante transmitir, es que no importa la situación socioeconómica de los postulantes, eso no es una limitación, Ujú. como tampoco hay una limitación en cuanto a, de vuelta, ¿no? Y la ideología, a qué colegio iban, cuáles eran sus notas, etcétera. Si queremos realmente llegar a jóvenes de todo el país, conocerles por quiénes son, Ujú. y después, bueno, en ese marco sí, lamentablemente tenemos pocos lugares para ofrecer y terminamos ofreciéndoselo en cada generación a los jóvenes que entendemos van a poder sacarle mayor provecho a la Claro. experiencia Clarísimo, clarísimo, y van a clarísimo. poder hacer de esta experiencia, digamos, también después una oportunidad para multiplicar lo aprendido, ¿no? Porque la idea es Claro. que no quede en lo individual, sino que sea una experiencia colectiva. Y Laura, ¿quién sustenta todo esto? Digamos, ¿quién está por encima de o atrás justamente de este colegio? Incluso en estos casos que vos decías, como por ejemplo, por ahí chicos que por ahí no podrían pagarlo, ¿no? Esa cuota anual, y sin embargo no es una limitación para nada, recién lo acabas de recalcar justamente, a través de dónde sale, digamos, ese dinero para esas becas, digámoslo. El movimiento es un movimiento, una federación de colegios, entonces cada uno de los colegios tiene por su parte distintos donantes o distintas fuentes de ingresos, y Ujú. aparte, como federación también tenemos un sistema de búsqueda de fondos global, en el cual recolectamos fondos para poder justamente financiar este sistema de becas, que hace que estén becados en este momento el 75% de los estudiantes con distinto nivel de beca, ¿no? Pero como les decía, no, la idea es poder hacer la selección de estudiantes primero y después de ahí ver cuál es el monto de ayuda económica que necesitan y no al revés. Claro. Y después, bueno, las formas de financiación son diversas. O sea, tenemos una red de 60.000 graduados, pues desde que se inició en 1962, muchos de nosotros damos o devolvemos lo que recibimos de distintas maneras, ya sea con trabajo voluntario, con nuestro expertise y también haciendo contribuciones para que otros jóvenes también puedan participar y puedan tener la misma experiencia que nosotros. Después hay gobiernos que apoyan, por ejemplo, tenemos colegios en ciertos países donde los gobiernos están muy interesados en poder ofrecer este tipo de educación multicultural y son parte del proyecto también. Hay distintas organizaciones sin fines de lucro, hay empresas que tienen, digamos, dentro de lo que es su programa de responsabilidad social corporativa, la idea también de apoyar este tipo de educación. Y después, bueno, algunos donantes individuales, pero principalmente son grandes organizaciones, digamos, que Claro. apoyan y que comparten los valores que compartimos nosotros, ¿no? O sea, Sí, sí, tenemos sí. aliados en distintas partes del mundo que trabajan por lo mismo que trabajamos nosotros. Y las temáticas, bueno, no temáticas, en realidad no es esa la palabra, pero las diferentes áreas en las cuales uno después se termina graduando,
digo, si uno lo toma en los colegios, en los viejos colegios que fuimos nosotros, sobre todo en nuestra época, hace, qué sé yo, 15, 20 años, donde estaba o bachiller o ciencias sociales, algún otro que podía tener alguna otra orientación más, pero más o menos siempre se regían por esa. Me imagino que hoy, y en colegios así, donde hay tanta diversificación cultural, gente de un montón de países y demás, ¿cuáles son esas áreas donde uno se puede terminar de graduar hoy por hoy? El programa educativo que tiene el movimiento para los últimos años, pues, tenemos colegios también que tienen desde jardín de infantes hasta el programa de 2 años, pero lo que es todo este sistema de comités nacionales, en general seleccionamos jóvenes de 16 a 19 años, y ese programa es el programa del Bachillerato Internacional, es un programa de 2 años, en el que se cursan entre 6 y 7 materias de distintas ramas, y se busca que sea una educación variada y diversa, o sea que no dejar de hacer matemática, no dejar de hacer ciencias sociales, sino que hay grupos de materias, pero dentro de esos grupos uno elige las materias que como que le interesan, ¿no? Entonces, dentro de lo que son las humanidades hay todo un abanico, desde culturas del mundo, estudios para la paz, historia, donde uno ve, por ejemplo, yo en su momento cursé historia, pero era un poco de historia mundial, pero después había todo un foco en la historia del continente africano, que es algo que no hubiera aprendido nunca en mi vida, de no haberlo hecho así. Hice literatura en inglés, entonces, por un lado, eran las grandes obras de la literatura inglesa, pero toda el segundo año fue literatura del continente de África. Y, digamos, tiene esa particularidad que uno un poco va haciendo como su propio menú dentro de un marco pedagógico, que es el del Bachillerato Internacional. Y este programa en particular, es tan intensivo el aprendizaje, pero es un aprendizaje práctico, aparte se hace mucho, incluso en las materias que uno no se imaginaría, por ejemplo, música. El programa de música es uno de los más difíciles, donde pasan por, no es solamente tocar el instrumento, sino que hay toda una parte de teoría, pero una parte práctica, una parte de todo lo que tiene que ver desde el diseño hasta la ejecución. En lo que es arte, por ejemplo, uno piensa que es simplemente plasmar, digamos, el arte, pero después hay toda una parte de reflexión, de llevar un registro de lo que, como artista, de lo que uno está haciendo. Y después en las materias como literatura hay mucho también no solo el leer y el escribir, sino después también poner eso en práctica de alguna manera. Y todo eso hacerlo con compañeros de todo el mundo, ¿no? Entonces las discusiones que se dan en base a eso, ¿no? Cuando estás aprendiendo historia y tenés, por ejemplo, no sé, historia, vemos Guerra de las Malvinas y enfrente tuyo hay un compañero del Reino Unido, ¿no? O estás leyendo sobre la Segunda Guerra Mundial y tenés a alguien de Polonia y a alguien de Alemania hablando sobre digamos, o leyendo, interpretando, ¿no? Un poco qué pasó durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces todo eso, digamos, como que todo ese contenido teórico de pronto se materializa de una manera que es bastante especial. Y después ese programa te abre las puertas a estudios en distintas partes del mundo. Es tan riguroso y tan específico que se buscan mucho los graduados. Si bien el Bachillerato Internacional no es exclusivo de los colegios del Mundo Unido, se abren muchas oportunidades a becas para seguir estudiando, porque se busca el perfil de los estudiantes que salen de nuestros colegios, ¿no? Impecable, impecable. Bueno, un placer conocerte, querida Laura. En breve volveremos probablemente a la charla, porque es muy interesante. Creo que el color se lo da también y llega con esta rimbombancia por esto de la hija de la reina Máxima, que por cómo se siente también la noticia aquí. Pero bueno, valoramos también que nos cuentes un poco más en detalle de qué se trata, y también tentar a aquellos que tengan ganas de formar parte de esta historia. Te mando un fuertísimo abrazo y gracias por pasar por aquí, por Otra Galaxia. Por favor, muchas gracias. Lo único que les pido, si podemos simplemente avisar que la convocatoria para los programas del año que viene está por abrir. En un mes más o menos vamos a tener información, y nos pueden buscar en nuestra página web, que es www.ar.uwc.org. Impecable. Muchas gracias. Al contrario, un placer. Vamos a tener toda la data acá en producción y la vamos a compartir acorde la necesiten. Gracias, Lau, un placer. Muchas gracias, un gusto hablar con ustedes. Igualmente, hasta pronto. Chau. Bueno, era Lau Carone, hablamos sobre esta prestigiosa red de colegios que envía entonces a 10 chicos argentinos por año al exterior, un minucioso proceso de selección que lo conocimos recién, y este detalle de que toma notoriedad
porque allí va a estudiar la hija de la reina Máxima. Muy interesante charla.